El siguiente video tutorial lo que vamos a ver es precisamente cómo crear un campo calculado. Si vemos la tabla cliente, en la tabla cliente hemos incorporado un conjunto de registros, con todo el conjunto aquí con el identificador cliente, el número de venta y la parte correspondiente en las ventas. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es poder colocar en los clientes, si hemos diseñado los clientes, poder colocar aquí el importe de ventas, las ventas correspondientes a cada uno de los clientes. Bueno, pues entonces vemos aquí que lo suyo sería hacer un acumulado de cada una de las ventas correspondientes para cada uno de los clientes. ¿Qué necesitamos en primer lugar? Para las ventas de clientes, lo primero que necesitamos en primer lugar es una cuestión muy importante, que es crear un índice específico para un campo calculado. ¿Esto cómo se hace? Si vemos en las claves primarias tenemos la clave y hemos incorporado aquí el SumIndexField. El SumIndexField que es especificar un índice específico para un campo sobre el que se va a realizar otro campo calculado. En definitiva, organizar los datos de las ventas de alguna forma, es decir, indexar los datos de las ventas para poder obtener ese campo calculado más rápidamente, sabiendo que esto es un campo sobre el que se van a realizar cómputos de campo calculado en otras tablas. La forma de poder incorporarlo, obviamente, es venir aquí e incorporar en nuestro caso. ¿Qué campo se va a incorporar? Evidentemente el campo venta, que es el campo que nos interesa indexar para poder realizar el campo calculado de la tabla de clientes. Una vez que ya tenemos el campo calculado de la tabla de clientes, el siguiente paso, ya tenemos aquí indexado perfectamente nuestro campo base del campo calculado, y ahora en la tabla de clientes nos vamos al diseño y tenemos el importe de ventas. Este importe de ventas tenemos que ver que es un tipo de campo especial. Ese tipo de campo especial es que nosotros tenemos que este campo en principio era un campo normal, pero ahora lo vamos a cambiar, que va a ser un campo flow field. ¿Qué es un campo flow field? Tenemos tres tipos diferentes de campo. Un campo normal, un flow field que es un campo calculado y un flow filter que es un campo que pertenece a un filtro de tabla que veremos posteriormente cómo se hace. En este caso un flow field. Y aquí tenemos la forma de poder calcular. La forma de poder calcular, la fórmula con perdón, y valga la redundancia de tantos for del campo calculado. Aparece el asistente y el asistente le decimos, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es una suma. ¿Una suma sobre qué tabla? Sobre la tabla ventas cliente. ¿Cuál es el campo que queremos hacerlo? Sobre ventas. Recordar que es muy importante que ese campo esté perfectamente indexado el campo aquí como índice de campo calculado. Aceptamos y aceptamos. ¿Esto qué efecto tiene? El efecto que tiene si guardamos todo es que ahora ejecutamos la tabla de clientes y en la tabla de clientes vemos que hay un campo calculado. Pero ojo, lo que sí nos hemos dado cuenta, efectivamente, lo que sí nos hemos dado cuenta es que todos los valores correspondientes a este campo calculado son todos los mismos. Son todos los mismos, con lo cual decimos, ¿qué pasa? Aquí hay algo que no estamos haciendo bien. ¿Qué es lo que no estamos haciendo bien? Que ha calculado la suma de todas las ventas de todos los clientes y no se ha filtrado por cliente. ¿Para eso qué tenemos que hacer? Incorporar un filtro en la tabla, en este campo, en el campo calculado. Es decir, nos venimos aquí al diseño y en el diseño este es el campo calculado y en este campo calculado, las propiedades del campo, vemos que hay, efectivamente, en el asistente hemos incorporado las ventas, pero no hemos incorporado ningún tipo de filtro de tabla. ¿Qué es el filtro de tabla? Pues decir que yo quiero agrupar los datos por DNI. En definitiva, que mi campo cliente tiene que ser obligatoriamente el campo DNI. Agrúpame los datos, el cliente tiene que ser obligatoriamente, agrúpame los datos por DNI. El cliente obligatoriamente tiene que ser el campo de la tabla ventas, tiene que ser el campo DNI de la tabla cliente. Y de esta forma me agrupa los datos. Aceptamos, acabamos de incorporar el filtro de tabla, guardamos toda la información y ahora sí, si ejecutamos, vemos que efectivamente la información ya está perfectamente agrupada. Ahora sí está agrupada perfectamente, ya la tenemos perfectamente agrupada, la tenemos perfectamente controlada y ahora lo siguiente que sería es poder hacer clic en este campo para poder sacar cuáles son los registros de la tabla ventas clientes que permiten poder obtener este campo calculado, que es lo que veremos en el siguiente video tutorial. Hemos incorporado, ya tenemos perfectamente la agrupación hecha, lo mismo lo haríamos para el caso de la cuenta y ya con esto finalizamos la parte correspondiente a este video tutorial. Si ahora en la cantidad de ventas que tendríamos, pues exactamente igual, tenemos que hacer un campo flow field. Ese campo flow field va a ser exactamente igual que antes, lo que pasa es que vamos a contar, en lugar de sumar, la tabla va a ser la tabla de ventas
de ventas cliente, el campo que vamos a contar va a ser, evidentemente, venta o cliente va a ser igual, podemos seleccionar perfectamente cliente, es decir, las ventas que hace, el número de ventas que hace, el filtro de campo del cliente cuyo DNI, el cliente, la tabla ventas, tiene que ser igual al cliente, al DNI del cliente en la tabla del campo calculado. Aceptamos, aceptamos y aceptamos, compilamos y ahora, evidentemente hemos modificado, como hemos modificado, tenemos que compilar forzando la validación de esquema por cambios que se producen y ahora si ejecutamos los clientes, el flow-field no es un campo... ¡Ah! Evidentemente. No es un campo cuando la... evidentemente. Sí, la página... Esto es un problema que ha dado precisamente por un zoom index field. Esto hay que resolverlo y esto lo tenéis que resolver. Yo ya sé resolverlo y os lo dejo a vosotros para poder resolverlo.